Economía colombiana en declive. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio y este es mi podcast Píldoras del Saber. En este noveno episodio les hablaré sobre la manera como se mide el éxito económico de un país y evaluaremos cómo está la economía colombiana. Bienvenidos. Todos los colombianos hemos sentido el aumento en el costo de la vida. Quizás en el cálculo de los gastos normales de un hogar, muchos hayan tenido que maniobrar para poder comprar los alimentos de la canasta familiar y solventar los gastos mínimos y básicos que les permita llegar a fin de mes con su sueldo o con los ingresos de emprendimientos formales o informales que son la fuente de su sustento. Hay quienes, apoyados en diferentes estadísticas y mediciones, debaten y especulan sobre el crecimiento económico del país. Sin embargo, con la mayor objetividad posible, procederé a contarles en esta oportunidad, basado en los indicadores que miden el crecimiento económico de una nación, cómo nuestra amada Colombia en este momento se asoma inexorable y desafortunadamente a un precipicio en materia económica que nos puede llevar, si no se racionalizan determinadas políticas públicas y se abandonan los malsanos fundamentalismos políticos, a lo más profundo del abismo, con las consabidas consecuencias que, como siempre, afectarán más a quienes menos tienen. Siendo así, debemos empezar por precisar ¿qué es crecimiento económico? Pues bien, el crecimiento económico se refiere al incremento en la producción de bienes y servicios en una economía, en un determinado periodo, con respecto de otro. Ahora bien, el crecimiento se mide por medio de indicadores, los cuales son herramientas que, a partir de datos estadísticos, permiten realizar análisis de la situación y el rendimiento de la economía, tanto pasada como presente, sirviendo a su vez, en muchos casos, para prever la evolución y el comportamiento que en el futuro la misma tendrá. En la medida en que con dichos indicadores se puede evaluar variables que afecten la economía, o en algunos casos se puede también predecir un inminente declive económico, es claro que este tipo de información es estratégica, importante y fundamental para que los gobiernos, el sector empresarial y demás actores influyentes tomen decisiones económicas inteligentes que les permita, si es el caso, detener la curva que sugiere de crecimiento o hasta caída libre para buscar revertir la misma y buscar el anhelado crecimiento. Podemos imaginar entonces que los indicadores serían como una radiografía que se le toma al paciente, en este caso la nación, que es objeto de estudio, para examinar su salud económica, arrojándonos como resultado que el paciente está enfermo, estable o se encuentra muy saludable. Podríamos decir, dentro de este ejemplo, que el médico o la IPS responsable de recolectar la información o los exámenes de laboratorio que sugirieron la toma de la radiografía, la cual ha de ser debidamente leída, pues son estos los indicadores, es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Este departamento es la entidad nacional encargada de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Y aunque existen diferentes tipos de indicadores, el indicador más utilizado para determinar si existe o no crecimiento económico es el Producto Interno Bruto, conocido como PIB, el cual representa la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía elaborados dentro del territorio. Este indicador, en consecuencia, evidencia el crecimiento económico de una nación a partir de la evaluación de su nivel de producción. Fue el economista ruso-estadounidense Simon Kuznets quien creó la fórmula para capturar toda la producción de un país. Nos referimos a la producción de las personas, empresas, el gobierno, etc. La fórmula es PIB igual a la sumatoria del consumo privado más las inversiones más el gasto público más la diferencia que resulte
de tomar las exportaciones menos las importaciones. Esta ecuación es la que nos da como resultado el valor del PIB, es decir, la renta nacional. En palabras sencillas, es la producción que generó un país en un determinado tiempo. Ahora bien, si dividimos el valor del PIB por el número de habitantes, esto sería igual al PIB per cápita. Esta ecuación es usada para estimar el valor de la producción de cada habitante del país. El PIB constituye entonces una herramienta importantísima, sin la cual los gobiernos no podrían saber cómo están sus economías, si crecieron o decrecieron a nivel interno con respecto a su rendimiento del año anterior, y mucho menos podrían ser comparadas con respecto a otros países para emular o desistir con respecto a políticas públicas que han funcionado o fracasado en los mismos. Si comparamos el PIB colombiano de 2022 con respecto al PIB de 2021, tenemos que la economía creció en un 7.5%. Pero si revisamos el PIB de 2023 con respecto al PIB de 2022, nos encontramos con que la economía creció anémicamente apenas un 0.6%, lo que significa ni más ni menos que escapamos por poco de una recesión y que tenemos una economía estancada y muy lejos de despegar. Y es que en efecto, el reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, revela un panorama económico preocupante para Colombia. A pesar de haber evitado una recesión técnica, el crecimiento del PIB del 0.3% en el último trimestre de 2023 es extremadamente bajo y está por debajo de las expectativas tanto internacionales como nacionales. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico habían pronosticado un crecimiento más robusto, lo que sugiere que las políticas económicas implementadas por el gobierno actual no están logrando estimular el crecimiento necesario para impulsar la economía. Fue tan malo el comportamiento económico de Colombia en el 2023 que tan solo supera al del año 2020, cuando el mundo se paralizó por cuenta de la pandemia, sin que nuestro país fuera la excepción. Y conforme al pasaje bíblico que enseña que siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, el presidente Gustavo Petro reclamó en su momento del Banco de la República la reducción de las tasas de interés, lo cual sin duda ayudaría un poco. Pero poco o nada hizo durante el año 2023 dentro del ámbito de sus funciones y competencias para mejorar, por ejemplo, los indicadores de inversión pública, la cual es el gran motor de la economía para reducir las brechas de desigualdad y pobreza, motor que yació averiado mientras los recursos del Estado permanecieron en bancos y fiducias, durmiendo el sueño de los justos, o en otros casos, siendo objeto de ejecución en gastos ociosos, innecesarios, burocráticos y de funcionamiento. De otra parte, tampoco se estimuló la inversión privada, la cual muy por el contrario se desestimuló con la reforma tributaria aprobada en el 2022 y que entró a regir el año anterior, amén de la incertidumbre y poca confianza que genera el gobierno con sus fundamentalistas reformas, que provocaron, entre otras acciones gubernamentales, que el sector privado se replegara y prefiriera abstenerse de invertir en una economía que genera más dudas y riesgos que certezas y motivaciones. Pero, ¿por qué cayó el PIB en Colombia en casi 7 puntos en 2023 en relación con el 2022? Básicamente por las contracciones o reducciones de los bienes y servicios, especialmente en los siguientes sectores. 1. Construcción, que registró una caída del 4.2%. 2. Industria manufacturera, que tuvo un desplome del 3.5%. Y 3. Comercio, que tuvo un retroceso de 2.8%, las cuales fueron determinantes para esta debacle económica. Las actividades de construcción, a diferencia de los 2 años anteriores que marcaron crecimientos superiores al 10%, se contrajeron en 2023 producto de la negativa contribución de sus 3 componentes: obras civiles, actividades especializadas
y construcción de edificaciones. En este último caso, las menores ventas de vivienda nueva, el incremento de los desistimientos de compra y la presión observada sobre los costos de la construcción generaron retrasos en los avances y paralización de proyectos. En el caso de las obras civiles, esto se explica por la falta de inicio o el precario avance y falta de terminación de proyectos gubernamentales como calles, ferrocarriles, puentes, túneles, escenarios deportivos, entre otros. En el caso de las manufacturas, esta contracción indica problemas estructurales significativos que podrían fácilmente atribuirse a la falta de inversión, la escasa competitividad internacional y posibles deficiencias en las políticas gubernamentales para promover el desarrollo industrial. Esta situación es especialmente preocupante, ya que este sector de la economía juega un papel crucial en la generación de empleo y el crecimiento económico del país, pues según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el mismo ha generado 2.467.000 empleos en todo el territorio nacional. ¿Qué significa en consecuencia dicho crecimiento negativo o decrecimiento? Pues que ni más ni menos están en riesgo una cantidad alarmante de empleos en el país, lo cual es exageradamente grave. En materia de comercio minorista, las ventas se redujeron sustancialmente en relación con el año 2022. La venta de vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, así como otros vehículos y motocicletas, artículos de ferretería, vidrios y pinturas, que naturalmente están asociados al sector de la construcción, también se fueron al piso. Por su parte, las proyecciones económicas para este año 2024 son igualmente preocupantes. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, luego de conocer el precario crecimiento del PIB en el último trimestre de 2023, decidió replantear la poca ambiciosa meta de crecimiento que estaba inicialmente planteada en 1.8%, reduciéndola al 1.5%. Para algunos puede ser prudencia, para otros lo que ello significa es que el gobierno nacional se hace el de los oídos sordos. Una cosa es que no crea en los reparos, observaciones y objeciones que le hagamos desde la oposición, y otra cosa mucho peor es que no escuche y atienda ni siquiera los análisis estadísticos que una entidad que está bajo su control, como lo es el DANE, le dice entre líneas que las cosas van de mal en peor y que naturalmente su gobierno tiene una gran cuota de responsabilidad en ello. En todo caso, esta precaria aspiración de tasa de crecimiento lo que nos sugiere e indica es que aún lográndose dicho crecimiento será insuficiente para abordar las afrentas económicas actuales, como el estancamiento del empleo y la baja recaudación de impuestos. Claramente, coyunturas como la actual demandan medidas mucho más audaces y efectivas para estimular la economía y fomentar un crecimiento sostenible que beneficie a todos los colombianos. Recordemos que recientemente la calificadora S&P Global bajó la perspectiva de la calificación crediticia de Colombia de estable a negativa, justamente al evidenciar un crecimiento menor al que se esperaba. Esta acción refleja la creciente preocupación internacional sobre la situación económica del país y podría tener graves implicaciones, incluyendo un aumento en los costos de endeudamiento y una disminución en la confianza de los inversionistas extranjeros. El hecho de que el gobierno haya optado por la creación de ministerios y embajadas innecesarias revela una gestión irresponsable de los recursos públicos. Estas prácticas no solo desvían recursos valiosos que podrían emplearse para estimular la economía y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino que también sugieren una falta de priorización adecuada de las necesidades reales del país. En lugar de abordar las verdaderas preocupaciones económicas y sociales, el gobierno parece estar más interesado en acciones superficiales que no contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar general de la población. Claramente, si en este 2024 el gobierno nacional no se ajusta el cinturón, reduce su tendencia derrochona de gasto público ocioso, si no implementa medidas que propicien la inversión pública
y si no envía señales de certidumbre y confianza inequívocas que alienten a los privados a gastar e invertir, nos veremos abocados a una inminente recesión económica, la cual supone la desaparición del aparato productivo, con la consecuente destrucción de empleos que conlleva a serias y profundas problemáticas del Estado que naturalmente llegan a comprometer el bienestar y la seguridad de todos. Ojalá el gobierno del presidente Petro entienda de una vez por todas que los malos resultados económicos de 2023 no lo deben distraer en búsqueda de responsables que los podría encontrar en su propio gobierno, sino en encontrar salidas y alternativas para alcanzar un crecimiento económico real en 2024, el cual, mucho me temo, no se alcanzará si no se cambia la perspectiva y si no se atienden lineamientos como por ejemplo el de Mariana Mazzucato, que siendo una de sus referentes ideológicas progresistas, al parecer no la escucha lo suficiente en cuanto ella afirma, abro comillas, el debate no es si más Estado o más sector privado, es saber trabajar juntos, cierro comillas. Por lo demás, si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay oferta y mucho menos producción. Y si no hay suficiente producción, los pocos bienes y servicios que hay en el mercado se vuelven más costosos y por ende el costo de la vida se encarece y los pocos recursos económicos disponibles por algunos pocos cada vez alcanzarán para adquirir menos bienes y servicios, los cuales, por cierto, reitero, cada vez serán más escasos. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Hasta pronto.